Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Frontera Global. En este nuevo capítulo les iremos contando a dónde tiene que mirar durante esta semana, cuáles son las principales noticias internacionales, y para eso vamos a nuestros puntos cardinales. Nayib Bukele triunfó en las presidenciales de El Salvador y logró la reelección con el 85% de los votos. El mandatario salvadoreño se declaró ganador antes de que anunciaran los resultados oficiales y estará en su cargo al menos hasta 2029 sin ningún contrapeso, ya que su partido Nuevas Ideas controlará toda la Asamblea Legislativa con 58 de los 60 diputados. Crecen las alertas por la falta de independencia de poderes y la violación de derechos humanos en medio de la enorme popularidad que ha traído su guerra contra las pandillas. Tendremos el análisis completo de ese triunfo desde San Salvador. Y vamos a pasar ahora a Venezuela, porque el presidente de este país, Nicolás Maduro, causó polémica al asegurar que va a ganar las elecciones de este año por las buenas o por las malas. Sus declaraciones se dieron durante un acto de conmemoración de los 32 años del fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro político de la opositora María Corina Machado, cuya inhabilitación política hizo que Estados Unidos retomara sus sanciones contra el régimen chavista. Y nos vamos a mover también a Europa, porque hay conmoción en Reino Unido tras el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. De momento se descarta que se trate de un cáncer de próstata, pese a que fue descubierto durante un tratamiento reciente justamente. El Palacio de Buckingham informó que el rey pospondrá sus compromisos y otros miembros de la realeza lo van a tener que sustituir. Mientras que el príncipe Harry voló desde Estados Unidos para unirse a su familia en torno a la salud de su padre. ¿Hay posibilidad de que abdique en este caso? ¿Cómo sería la línea de sucesión? Lo vamos a responder también durante este programa. Y vamos a movernos también para Estados Unidos, porque crece la alerta, particularmente en la zona de California. Hay una poderosa tormenta y los expertos aseguran que en solo 2 días cayó el equivalente a medio año de lluvia. Las precipitaciones han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de energía que ya han dejado incluso varias víctimas fatales. Y le hacemos zoom a la reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque de ser el presidente millennial, el más joven del continente, pasó a convertirse en todo un fenómeno dentro y fuera de El Salvador. Revisamos las luces y las sombras de su carrera política en este perfil de Sofía Cepeda. En poleras, jockeys, delantales, relojes y hasta adornos, la figura de Nayib Bukele parece haber calado hondo en la vida de El Salvador, un país que entre halagos y críticas, alabanzas y reproches, no dudó en confiarle al tico de 42 años su destino político por los próximos 5 años. Nunca había visto que se vendiera tanto producto de presidente. Antes no se podía salir. Está bonito. Hay bastante seguridad. No, si ese fuera un dictador, bienvenido sea. Nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador como Nayib Armando Bukele Ortiz, es descendiente de palestinos por parte de su padre. Estudió unos años ciencias jurídicas, aunque nunca terminó la carrera. Llegó a ser presidente del concesionario de Yamaha en el país y asumió un rol clave en la agencia de publicidad familiar. Desde ahí asesoraba al FMLN, el tradicional partido de izquierda con el que comenzaría sus primeras incursiones en política. Pero la población ahorita ¿Quiere acciones? sí, quiere acciones concretas. La población quiere ver que alguien está haciendo algo para solucionar problemas que parecen que la gente ya está pasando de la desesperación a la frustración, que es algo muy grave. Eran sus palabras en 2015 como alcalde electo de la capital salvadoreña, cargo que asumió luego de haber liderado desde 2012 el municipio de Nuevo Cuscatlán. Para cuando quiso ser presidente, sin embargo, había sido expulsado por los izquierdistas por crear divisiones en el partido. Fue entonces que optó por una alianza con la centroderecha. Porque hoy tendremos un gobierno del pueblo, para el pueblo. 30 años de bipartidismo llegaban ese día a su fin. Cargo de presidente constitucional de la República de El Salvador. Identificaron que había un desgaste de estos dos partidos y que iba a ser redituable para él establecer una campaña con esos antagonistas. Entonces,
eso tuvo clic o conexión con las personas, porque aquí viene alguien más joven que está presentando algo diferente. Un presidente millennial lo llamaron muchos. Destacaba al inicio su apariencia informal, sus instrucciones a ministros vía redes sociales o la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Novedades que luego pasarían a un segundo plano a la sombra de una estrategia de seguridad que le ha valido miles de críticas internacionales y locales, pero que según datos del gobierno redujo de 38 a 2,4 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes desde 2019. El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Están muriendo nuestros familiares sin tener nada que ver. Defendemos inocentes. Queremos la libertad de nuestros familiares, de nuestra gente inocente trabajadora. Más de 75.000 presuntos pandilleros han sido detenidos bajo el mandato del autodenominado dictador más cool del mundo. En las que se pide un líder como el salvadoreño. Si bien no podemos decir que la gente está votando por algo que no conoce, sí podemos decir que está votando por un pedacito de derechos a cambio de ceder todo lo demás, a favor de una persona que no tiene el más mínimo contrapeso. Pero a su batalla contra las pandillas se suman también los megaproyectos como la nueva Biblioteca Nacional financiada por China o grandes eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la visita de Lionel Messi o el Miss Universo. El Salvador cambió para siempre y una vez más lo hemos demostrado. Bienvenidos al renacer de nuestro país. Para su segundo gobierno, los expertos coinciden en que la gestión de financiamiento para desarrollar sus planes y el incremento de la vida serán sus grandes desafíos. Y el descontento de la gente a nivel económico por no tener un proyecto de vida, porque es difícil tener una vivienda, porque es complicado tener un empleo que permita tener cierta condición o nivel de vida. Esos malestares económicos son los que se vuelven de primer orden. ¿Cómo se va a resolver? Lo que sí es claro es que en todo el proceso será acompañado como hasta ahora por su esposa, la psicóloga y educadora Gabriela Rodríguez y sus dos pequeñas hijas. El opositor figuras que le puedan hacer contrapeso, dicen los analistas, de momento son inexistentes. Y aunque para algunos su reelección es inconstitucional, lo cierto es que nada parece frenar a un pueblo salvadoreño que en su mayoría lo avala, lo defiende y hasta lo venera, y que ha decidido convertirlo en su líder indiscutido, al menos hasta 2029. Bueno, un perfil de Nayib Bukele que nos mostraba algunas de las claves de su figura. Obtiene más del 80% de los votos en medio de las elecciones muy cuestionadas por ir en contra de la Constitución, aunque le van a permitir estar en el poder al menos hasta 2029. Pero para analizar el fenómeno en el que se ha convertido este presidente salvadoreño y el balance también que dejan sus primeros 5 años de gobierno, tomamos contacto con Carlos Monterrosa, es jefe del Departamento de Sociología de Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana de El Salvador. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto saludarle y gracias por la invitación. Carlos, partir preguntándote un poco cuál es el balance de estos primeros días, cuál es el sentir también de la gente frente a esta apabullante victoria por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Sí, hay un aspecto importante de poner en relieve, es que al celebrarse las elecciones el pasado domingo, tanto las presidenciales como legislativas, han ocurrido una serie de sucesos que hay que observar con detenimiento. Es decir, me estoy refiriendo al proceder o a la implementación de la elección como tal, como un procedimiento institucional por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hasta el momento, recientemente se dio unas declaraciones por parte del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral, me estoy refiriendo el día lunes, en lo que ellos mencionaban de que hubo fallos en diferentes dispositivos. Por lo tanto, se va a hacer un mecanismo de apertura de las urnas para hacer registros y conteos de los votos por votos, según lo hicieron las receptoras de votos el día domingo. ¿A qué me estoy refiriendo con esto en concreto? Es que se han presentado fallos técnicos para el procesamiento y para tener certeza de los resultados electorales. El presidente Nayib Bukele, él se definió ganador
que lo hizo pues pocas horas después de que había finalizado los comicios, que a las 5 de la tarde suelen cerrar las urnas. Entonces él se declaraba ganador, que había logrado por lo menos un 80-85%, pero el Tribunal Supremo Electoral presentó datos más o menos de un 70% de las urnas. Faltaba un 30%, aproximadamente entre un 25 y un 30%, que son la información que luego se va a procesar de manera manual para saber cuánto es el caudal de votos obtenidos por el presidente en la elección. Entonces, claro, pero él se anticipó y mencionó que ya había ganado. Una casa encuestadora a nivel internacional mencionó que hizo un boca de urna y que presentaban esos resultados. Entonces marcaron un poco el discurso y la narrativa antes que se posicionara o antes de que se emitiera comunicación oficial del Tribunal Supremo Electoral. Ese es un aspecto y se va a hacer a nivel legislativo también de manera manual, porque no han podido procesar o por lo menos poner en línea en internet, conocer los datos de las actas procesadas en las elecciones legislativas. Entonces eso es algo importante que ver, porque no tenemos claridad hasta el momento cómo quedó distribuida la Asamblea Legislativa. Lo que ha dicho el presidente es que ellos lograron 58 de los 60 escaños, pero hasta el momento el tribunal no ha dado información sobre esto, solo ha dicho que ha tenido problemas en la implementación y en el procesamiento de los datos para transmitirlos a nivel de conocimiento público, entonces lo van a manejar de una manera manual o de una manera diferente. Carlos, preguntarte, ¿este tipo de hechos hacen que justamente hablemos de un gobierno que pasa por encima de el resto de poderes de otras instituciones, como puede ser el Tribunal Electoral? ¿O a qué se debe esta demora para conocer los resultados oficiales, que prácticamente ya son dados como un hecho, ¿no?, por el resto de la prensa internacional, por varios gobiernos que incluso ya felicitaron a Nayib Bukele? ¿Cómo tomar esto? Ciertamente es un asunto de preocupación porque ha habido ya posicionamientos oficiales de diferentes cancillerías, de jefes de gobierno o jefes de Estado, pues dando las felicitaciones, pero el asunto es que no tenemos la información oficial definitiva del Tribunal Supremo del escrutinio preliminar, porque son dos momentos, el escrutinio preliminar y luego el escrutinio definitivo, en donde ya se dejan por sentados los resultados. Entonces, lo que se sabe era evidentemente que el presidente iba ganando con una mayoría bastante marcada con las actas que se habían procesado, pero no es la versión final que el tribunal diga quiénes fueron los ganadores a nivel de preliminar de los datos obtenidos. ¿Qué nos dice respecto a la pregunta que usted formulaba? Que es un retrato de cómo ha sido estos 5 años de gestión, de concentración del poder, de tener dispositivos o de tener aliados en diversas instituciones que fueron diseñadas para ejercerle control a las autoridades de gobierno del órgano ejecutivo, me refiero en la Asamblea Legislativa, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Constitucional, Fiscalía General de la República, pero no vemos eso. La tónica ha sido cooptar, controlar y concentrar esas instancias para efectos de que ahí se den respaldos o que se den apoyos a las medidas, discursos, decisiones que pueda tomar el actual gobierno o el presidente. Tú hablabas de los 5 primeros años de ese gobierno de Nayib Bukele, que se sabe se va a extender al menos hasta 2029. ¿Cuáles serían esos primeros desafíos que él tendría que empezar a tomar? Porque pareciera que el tema de la seguridad ya no es un desafío en El Salvador. ¿Podemos decir esto o sigue siendo también el tema de seguridad un desafío para estos 5 años de Nayib Bukele? Lo voy a ampliar todavía un poco más. Puede ser que el tema de la seguridad o el control de la criminalidad es un punto que el gobierno ha gestionado a través de los mecanismos que se han conocido, que es el Plan Control Territorial, o por lo menos así se mencionaba, el régimen de excepción, pero luego ha salido una discusión por investigaciones periodísticas de que ha habido encuentros o acercamientos o procesos de negociación con grupos vinculados a la criminalidad, con pandillas me refiero, pero ese es alrededor de la arista de la seguridad. Puedo pensarlo en algo todavía más estructural, la violencia de la sociedad salvadoreña, que se puede manifestar a nivel criminal, a nivel social, la violencia de género, la violencia también a nivel político o la violencia hacia grupos concretos, población LGTBIQ, es decir, a diferentes grupos y segmentos de la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿hay una estrategia de trabajo para afrontar esas manifestaciones más marcadas o más estructurales de la violencia en El Salvador? Creo que ese es un tema que es parte de la agenda. Evidente para la percepción ciudadana está subsanado el tema de la criminalidad de momento, porque ya no perciben la extorsión, ya no perciben las amenazas, ya no perciben los acosos que pueden generar las pandillas, pero hay otras manifestaciones de violencia que también son parte de las condiciones de vida de la sociedad
salvadoreña. Y por otro plano, otro punto que está ahí a nivel de prioridades o situaciones problemáticas en nuestro país es todo lo vinculado a nivel económico, es decir, lo que significa la desigualdad, la pobreza, las oportunidades de empleo, las condiciones a tener acceso a servicios básicos, por una parte, y también cómo va a gestionar las finanzas públicas, el nivel de endeudamiento de las finanzas públicas y cómo va a redistribuir las finanzas públicas a través de las fuentes que emitan financiamiento, en qué tipo de programas o a qué tipo de proyectos o iniciativas va a ir dirigido el uso de esos fondos públicos, que eso también es una pregunta importante en función de las necesidades de la población, pero a la vez las capacidades y prioridades que establece el gobierno en su plan de gastos, en su presupuesto general. Si hablamos, Carlos, por ejemplo, del tema de la seguridad, que es como la gran bandera de gobierno de Nayib Bukele, podríamos hablar de cuáles son las denuncias que hay puntualmente en contra de ese modelo, porque se habla, por ejemplo, de violación de derechos humanos, de gente desaparecida, de torturas en las cárceles, y él siempre ha hecho la diferenciación, el que simplemente él defiende los derechos humanos de la gente y no de los criminales. ¿Cuál es la percepción que hay en El Salvador sobre este punto? Ciertamente, alrededor del tema de la seguridad hay una expresión bastante marcada y hasta polarizada de entender cómo gestionar la seguridad pública. Ha habido un esquema, un estilo de ejercer la seguridad pública en El Salvador, por lo menos en los últimos 20, 25 años, marcado por un populismo punitivo, es decir, medidas de mano dura. Esto no es nuevo, esto lo hicieron administraciones anteriores, hasta le denominaban a sus planes plan mano dura, plan mano super dura o medidas de intervención que significaba el uso de la fuerza o mecanismos bastante coercitivos a nivel legal, pero también a nivel físico. Digamos que es algo que se ha mantenido y es una constante, pero también en las percepciones ciudadanas es algo que tiene cierto beneplácito o estarían dispuestos a darle respaldo o darle legitimidad a un gobierno que tome medidas de ese tipo, por lo que este país ha sufrido a lo largo de los años. Pero el punto aquí es la disposición que puede existir de sacrificar derechos fundamentales de la ciudadanía para lograr una supuesta efectividad en materia de seguridad. Y ahí viene un poco con la pregunta que usted formulaba. Ha habido denuncias, organizaciones han recopilado casos de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción porque se suspenden garantías. No solo alrededor del debido proceso, sino de capturas, en este caso discrecionales de personas que han sido llevadas a centros de internamiento o han sido llevadas a cárceles. Algunos de estas personas torturadas, otras personas fueron asesinadas o fallecieron, por ejemplo, en los entornos de los centros de privación en las cárceles, y no se ha dado una explicación concreta de cómo fallecieron estas personas. Entonces deja un poco la reflexión o la inquietud o el planteamiento crítico es: estas personas fueron sometidas a algún tipo de tortura, estas personas fueron asesinadas, ¿por quién? ¿Quiénes lo hicieron? Entonces, claro, no hay respuesta sobre esto. La respuesta institucional que se dice es: se defienden los derechos de la gente honrada, o esos son daños colaterales, o eso cuando se toma una medida van a haber costos, pero estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas humanas que no sabemos si eran personas vinculadas o no a grupos pandilleriles, y si no lo eran, qué elementos probatorios podían presentar las instancias pertinentes para justificar que no eran miembros de pandillas o para justificar que habían cometido algún tipo de delito o tenían participación en ese tipo de grupos o asociaciones. Entonces, ese ha sido un punto, que ha sido marcado, un tema que ha sido marcado por diferentes organismos y colectivos vinculados a la defensa de los derechos humanos, que lo han dicho también organizaciones internacionales, pero que de momento ha sido contenido por un esquema narrativo o un discurso en el cual se plantea los buenos versus los malos, en donde mejor es ser identificado como un presunto culpable que como un presunto inocente. Perfecto. Carlos Monterrosa, jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana en El Salvador, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta les contaremos todos los detalles sobre el padecimiento que está afectando con cáncer al rey Carlos III en Inglaterra. Frontera Global. Y le hacemos doble clic a la noticia que conmocionó a Reino Unido esta semana con el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III. ¿Cómo puede impactar esto a la realeza británica? ¿Se abre algún panorama para la abdicación al trono por motivos de salud? Para responder esas interrogantes estamos justamente con la periodista del área internacional Sofía Cepeda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, un inicio de año turbulento para la llamada monarquía más famosa del mundo. Estas especulaciones sobre el estado de salud del monarca que iniciaron hace ya algunas semanas desde que comienza este mes de enero. Él, recordemos, ascendió al trono hace un año 4 meses. A inicios de enero fue dado de alta después de ser sometido a una cirugía por agrandamiento de la próstata, una condición que fue descrita en ese momento por el Palacio como benigna. Sin embargo, es en todo este contexto que desde el Palacio de Buckingham anuncian esta semana que el monarca de 75 años fue diagnosticado con cáncer. No revelaron qué tipo, pero sí descartaron que fuera un cáncer de próstata. Informaron también en esa línea que el monarca va a continuar con sus funciones como el jefe de Estado, pero que se va a alejar, eso sí, de sus compromisos públicos durante todo el tratamiento. Un panorama que reabierto, por supuesto, el debate no solo en Gran Bretaña, sino que en todo el mundo sobre el posible escenario. ¿Qué pasaría si es que se produce un agravamiento de su condición o bien si él decide abdicar finalmente? ¿Qué pasaría entonces? Revisemos a continuación la línea de sucesión allá en Gran Bretaña. ¿Cuál sería el panorama en caso de que el rey Carlos estuviera fuera de sus funciones? Pasemos a revisar de inmediato entonces. El primero en esta línea de sucesión sería su hijo William, de 41 años, el hijo mayor del rey Carlos y de Diana de Gales, él casado además con Kate Middleton, quien también ha preocupado durante este año por su estado de salud. Recordemos, ella estuvo 2 semanas internada tras someterse a una cirugía abdominal, va a estar fuera de sus funciones también hasta después de la Pascua. Le siguen en esta línea de sucesión los 3 hijos de la pareja. En primer lugar, el príncipe Jorge de Gales, el primogénito, el nieto mayor de Carlos y de Diana, de 10 años, quien ha estado siempre no vinculado, por supuesto, a esta vida pública. Cuando tenía menos de un año, de hecho, participó en la primera gira con sus padres por Nueva Zelanda, por Australia también. Le siguen entonces sus 2 hermanos menores. Por un lado, la princesa Carlota de Gales, de 8 años, la única hija de los príncipes, y luego en un cuarto lugar se encuentra el príncipe Luis de Gales, de 5 años, quien además, recordemos, ha robado la película, la verdad. Rompe todos los protocolos, ¿no? La princesa Carlota es la que siempre lo está corrigiendo, pórtate bien, y él es el niño que saca la lengua, muy parecido además a su tío, el príncipe Harry, cuando era más niño. Exactamente, fue en las celebraciones de jubileo de platino de la reina Isabel cuando primero comienza con estas expresiones, con distintas apariciones que siempre se roban la película, la verdad, cuando aparece la familia ahí de William, Kate y sus 3 hijos. Él sería entonces el cuarto en la línea de sucesión. En un quinto lugar se encuentra el príncipe Enrique, duque de Sussex, el príncipe Harry. Él tiene 39 años, es, recordemos, el hijo menor de Carlos y de Diana de Gales. Él actualmente vive en California, en Estados Unidos, con su esposa Meghan Markle, con quien se casó en el año 2018. Recordemos, una pareja que no ha estado exenta de controversias ahí en torno a la familia. Ellos abandonaron sus funciones reales y ahora finalmente también toda esta enfermedad reabre para algunos la esperanza de una reconciliación entre Harry, su hermano William y también su padre Carlos. De hecho, él llegó a Londres cuando habían pasado menos de 24 horas desde que el Palacio de Buckingham confirmara finalmente la enfermedad, el diagnóstico del príncipe Carlos. Le siguen entonces en esta línea de sucesión los 2 hijos que él tiene con Meghan Markle. Por un lado, el príncipe Archie, de 4 años, príncipe de Sussex, y también la princesa Lilibet de Sussex, un nombre también especial. Ella se llama Lilibet Diana, en honor finalmente, Lilibet, por un lado, al apodo familiar cariñoso que tenía su bisabuela, la reina Isabel, y por otro lado, Diana también, el nombre de su abuela. A lo que no le hizo mucha gracia a la reina Isabel en su momento, según los biógrafos reales. Exactamente, un nombre bastante simbólico, con mucho peso para la única hija de Harry. Y bueno, en un octavo lugar en esta línea de sucesión se encuentra también una figura bien controvertida en esta monarquía, que es el príncipe Andrés, de 63 años, el tercer hijo de la reina, de la fallecida reina Isabel, su hijo favorito, dicen algunos biógrafos, quien en 2019 anunció, recordemos, su retiro de la vida pública, todo esto en medio de un escándalo que se desencadena por su supuesta amistad con el empresario Jeffrey Epstein, condenado por tráfico y abuso sexual de menores. Luego, de hecho, en el año
julio 2022 se anuncia la retirada de los títulos militares, de patrocinios también reales por esta causa que enfrenta. El rey de momento se muestra optimista con su diagnóstico, espera volver a desempeñar todas sus funciones lo antes posible. Perfecto, Sofía Cepeda, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias, que estén bien. Y como no todos son malas noticias, la razón para que el mundo siga girando nos llega esta semana desde Países Bajos, porque mientras muchos países buscan expandir su capacidad carcelaria, esta nación europea logró cerrar gran parte de sus prisiones. De hecho, las alquila para otros países en donde hay más criminalidad. Nos cuenta más Benjamín Zamorano. Muchos países alrededor del mundo aumentan cada año su población penitenciaria, lo que se ha convertido en un problema de Estado que pocos países han logrado resolver con éxito. Sin embargo, hay un país que desafía esta realidad y prioriza las llamadas penas humanas, la entrega de tratamientos psicológicos y la posibilidad de reinserción a quienes cometieron un delito. Se trata de Países Bajos, nación que ha logrado reducir su población carcelaria en los últimos años, pasando de 50.650 presos en 2005 a 30.380 en 2022, lo que incluso le ha permitido arrendar cárceles completas a otros países de la región, como Noruega, que necesitaban más espacio para reclusos. No hay duda de que la población carcelaria se ha reducido de manera muy significativa en los últimos 13 años, un avance sorprendente y en el mundo occidental sin precedentes. Los expertos creen que esta situación se da en un país en que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes llega apenas al 0,7 y se aplican mecanismos como el programa psicológico TBS. Esta iniciativa es una opción viable para aquellas personas con problemas psiquiátricos que actuaron influenciados por su condición, algo que entra a evaluar el sistema de justicia penal y que actúa para juzgar a las personas a las que se puede considerar no responsables o solo parcialmente responsables, como nos cuenta desde Países Bajos la abogada chilena Diane Vera. Se le da mucho énfasis al ser humano per se, y eso hace que el enfoque en rehabilitar a esta persona, tomando en cuenta todas sus circunstancias, sea exitoso. Para acceder a este programa, las personas deben haber cometido un delito con una pena mínima de 4 años y tener altas probabilidades de reincidencia. Si se niega, debe ser trasladado a un hospital normal de alta seguridad y ser indefinidamente recluido. Eso va a depender del tipo de delito que cometen las personas, ya que, por ejemplo, si vemos una persona que es pedófila o una persona que violó a alguien, ¿cierto? Pueden haber otros elementos asociados a su personalidad que requieren de un tratamiento mucho más profundo. Para los expertos, este modelo que se implementa en este país europeo desde 2005 entrega un enfoque distinto, en que la solución no se centra en lo punitivo y en llenar las cárceles de reclusos, sino en ver las causas de los delitos y buscar penas alternativas a aquellos que son cometidos bajo problemas de salud mental. Y con esta razón, para que el mundo siga girando, nos despedimos de este nuevo Frontera Global. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Frontera Global.